Buenas tardes. Les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. A nombre de CGP Group y sus filiales de consultoría global en productividad en toda la República Mexicana y nuestras alianzas internacionales en Estados Unidos y en Europa, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante derivado de la crisis de salud que estamos viviendo a nivel mundial. Mi nombre es Oscar Rodríguez, soy auditor líder certificado en IATF con algunos años de experiencia dentro de la industria manufacturera en diferentes procesos de manufactura y diferentes procesos de producción, los cuales nos van a permitir el día de hoy conocer de una manera muy objetiva cuáles son las concesiones y contramedidas que la IATF está aplicando en respuesta a la pandemia de COVID-19. Si quieres saber qué va a suceder con tus auditorías de externas y también auditorías internas, así mismo como las no conformidades que tienes pendientes de entregar a tu casa certificadora, el día de hoy vamos a analizar el documento oficial a última versión emitido el 27 de abril del 2020 a través de la página de la IATF. ¿Cuáles son las reglas de nuestro webinar? Dos reglas muy simples. Primera regla, y que más que una regla es un compromiso. Yo me comprometo a enseñarte y a resolver tus dudas. Yo te pediría que te comprometieras a estar durante todo el webinar completo y que pudieras sacar al final de esta sesión tus dudas. Va a haber algunas que vamos a poder resolver y las que no podamos resolver las vamos a mandar por correo electrónico. El desarrollo de nuestra sesión va a durar de 40 a 50 minutos y este puede extenderse un poquito más de la hora planeada, que son 60 minutos. Es decir, esto va a depender de qué tan activos estemos en la participación. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a revisar cuál es la situación actual de la industria. Vamos a ver una pequeña introducción de dónde estamos parados y hacia dónde vamos y cuál es el objetivo en este periodo de emergencia sanitaria de la IATF. ¿Qué va a pasar con nuestros certificados que están vencidos o por vencer? ¿Cómo va a afectar en mis auditorías de tercera parte? La IATF ha lanzado un proceso bastante interesante que se llama el proceso de monitoreo. Vamos a ver qué es y cuándo aplica. Asimismo, vamos a ver qué va a pasar con el manejo de no conformidades pendientes y de auditorías especiales. Y por último, vamos a revisar qué va a pasar con la asignación de auditores en estos periodos cuando nosotros como organizaciones y también las autoridades gubernamentales están colocando algunas restricciones tanto de viaje como restricciones sanitarias que nos están disminuyendo el movimiento a lo largo del mundo. Y por último, vamos a revisar cuáles son las preguntas frecuentes que quizás una de estas preguntas frecuentes tú ya le has dado varias repasadas. Vamos a ver un pequeño video. Ante la pandemia de coronavirus que atraviesa el mundo, la industria automotriz quedó expuesta, pues mientras depende de componentes fabricados en China, el mayor volumen de venta de vehículos lo tienen en Estados Unidos y Europa, las regiones más afectadas por el virus. Este lunes prácticamente todas las plantas de fabricación de vehículos en Norteamérica están en paro técnico, incluyendo las de México. El motivo es evitar la propagación del virus entre los trabajadores, pero también se debe a la falta de componentes y a que se anticipa una fuerte caída en la venta de vehículos durante los próximos meses. A medida que el coronavirus se ha ido esparciendo por el mundo, especialmente en Estados Unidos, las automotrices se vieron obligadas a suspender la producción de vehículos, por lo menos hasta mediados de abril. Analistas estiman que la producción automotriz en México se desplomará 13% durante 2020. En México, las previsiones en cuanto a producción de vehículos era de una caída de 5% y una reducción de 6% en exportación, pero el coronavirus empeoró los pronósticos. La consultora
consultora IHS Markit calcula que la venta de autos nuevos en Estados Unidos disminuirá 15% en 2020, lo que afectará de manera negativa la producción automotriz del país, pues 80% de lo que se fabrica se envía al mercado estadounidense. La firma también hizo una encuesta entre los proveedores de la industria en Asia, América y Europa, donde 39% de ellos reportó que por lo menos tienen una planta donde sus empleados fueron infectados por el COVID-19. Los analistas coinciden en que esta crisis es la peor que enfrenta la industria automotriz desde 2009, cuando General Motors y Chrysler se declararon en bancarrota y la falta de crédito ocasionó un desplome de las ventas en varios mercados, además de que es un parteaguas. A pesar de este programa, se espera que la recuperación de las ventas sea rápida, pues en Estados Unidos se aplicarán medidas de emergencia para estimular el consumo. En cuanto a ventas en el mercado mexicano, IHS Markit pronostica la comercialización de 1.1 millón de vehículos, 16% menos que el año anterior. Bien, ya hemos visto a lo largo de estos 2 o 3 meses, incluso desde el año pasado, en diciembre del 2019, muchas noticias acerca del coronavirus. Hemos visto que ha afectado de alguna manera, de forma paulatina, a la industria manufacturera y de servicio. Incluso en México hemos estado empujando el sector automotriz y el día de hoy hemos tenido la noticia de que se ha declarado como una actividad esencial, así como otras. Quiere decir que estamos próximos al arranque. Sin embargo, la IATF ha estado analizando la situación desde hace meses. A través de este documento, la IATF ha estado en constante revisión acerca de las acciones que va a tomar con el COVID-19 y su impacto en el sector automotriz, así como en la cadena de suministro. La IATF ha estado siempre en estrecha comunicación, tanto con los organismos certificadores como con la industria, para evaluar cuáles son los próximos planes de contingencia y cuáles son los riesgos que conlleva ello. Para eso, emitió este documento que está titulado Las contramedidas y concesiones globales en respuesta a la pandemia del coronavirus. Este ha tenido 3 revisiones. Su versión inicial, que fue el día 27 de marzo del 2020, con primera revisión el 9 de abril del 2020 y con segunda revisión el 27 de abril del 2020, que es la revisión que vamos el día de hoy a interpretar. ¿Qué va a pasar con nuestros certificados emitidos que están por vencer o que están vencidos? Una pregunta interesante, ¿no? Los certificados van a tener una extensión de 183 días naturales a nivel mundial. Esto incluye aquellos certificados emitidos y válidos. ¿Qué quiere decir válidos? Próximos a vencer. Esto también afecta a aquellos certificados que están en estado de suspensión, lo que quiere decir que aquellos certificados que están suspendidos durante este periodo de pandemia son válidos. Esto se va a reflejar en la base de datos global de la IATF y va a ser verificado en la validez del certificado. Si ustedes tienen dudas dónde encontrar la validez de su certificado, lo van a poder encontrar en una de las leyendas que puede tener el certificado al final con letras pequeñas. Aquí estamos viendo un ejemplo en la pantalla. Asimismo, una de las cosas importantes es ¿cómo puedo evidenciar esta validez? Bueno, este documento que emitió la IATF, que es la respuesta a la pandemia, más la base de datos de la IATF y que nosotros verifiquemos dentro de la base de datos de la IATF, en conjunto con nuestro certificado verificando las fechas de validación, vamos a obtener la respuesta. Por ejemplo, ustedes están viendo un certificado de X casa certificadora que vence el día 19 de mayo del 2020.
Me voy a regresar un slide. Nos dio una extensión de 6 meses, es decir, 183 días naturales. Por lo tanto, este certificado que vence el 19 de mayo es válido hasta el 18 de noviembre del 2020. Quiere decir que a pesar de que aparezca la fecha de que venció el 19 de abril, sigue siendo válido los 6 próximos meses. Segundo tema. ¿Cómo afecta las auditorías IATF de tercera parte? Para las auditorías en etapa 2 que no se puedan llevar a cabo dentro de los 90 días de acuerdo a lo que marcan las reglas de la IATF ha dado una prórroga de 90 días más para iniciar la auditoría. Es decir, después de que terminé la etapa 1 y que se dio la decisión de la etapa 1, yo tengo 180 días para poder hacer mi auditoría. Para la auditoría inicial, que en este caso hablamos de la auditoría documental más la auditoría de certificación, para actualizar las cartas de conformidad, que estas de acuerdo a las reglas tienen 12 meses de vigencia, nos está dando una extensión de 90 días, que es una aproximación de 3 meses. Para la etapa 2, si se vende la extensión de la carta de conformidad, es decir, después de los 90 días, se tiene que iniciar con el 50% del total de días de auditoría. Es decir, debo de aplicar la mitad de los días de auditoría que me corresponden. Sin embargo, hay un tema interesante. Cuando la IATF determina que un sitio remoto no puede ser auditado antes que el sitio de manufactura, entonces la casa certificadora debe de solicitar una desviación o concesión adicional por escrito a la IATF para ver qué va a hacer en estos casos. Es bien importante que conozcas las reglas de certificación quinta edición, porque muchos de lo que estamos hablando ahorita hace referencia a las reglas. ¿Qué va a pasar con la auditoría, con las auditorías de vigilancia? Paso número 1. Cuando la auditoría no se llevar a cabo, de acuerdo a las reglas, la IATF nos va a dar una prórroga de 90 días sin iniciar el proceso de desertificación. Es decir, no pierdo el certificado. Y ahorita vamos a ver un esquema muy visual que nos va a explicar esto. Caso 2. Cuando no se pueda cumplir este plazo adicional, el proceso de desertificación va a iniciar nuevamente conforme a las reglas. Quiere decir que no porque me den un plazo mayor, voy a aprovecharme de este plazo mayor para tener válido mucho más tiempo de 90 días adicionales mi certificado. Cuando el proceso de desertificación inició antes del 27 de marzo, conforme a las reglas, la IATF va a levantar la suspensión, es decir, ahorita los certificados que están en suspensión son válidos. Y estos van a seguir posteriormente el proceso de acuerdo a las reglas. Este es un esquema bastante interesante. Por ejemplo, voy a hacer unas pequeñas líneas aquí. Este es el intervalo que me dan las reglas. Nos da, por ejemplo, el 1 de abril. Entonces, mi primera extensión es 90 días adicionales sin suspensión. Es decir, si mi certificado está suspendido, me da 90 días en los cuales yo no le voy a aplicar suspensión. Sin embargo, cuando terminen estos 90 días, los segundos 90 días van a ser 90 días en suspensión y si no cambio el estatus, después de esos 90 días me van a retirar el certificado. ¿Qué puede pasar en estos 90 o 180 días? Puedo ejecutar un proceso que está dentro de este documento y que lo vamos a explicar más adelante y se llama proceso de monitoreo. Si se ejecuta el proceso de monitoreo, se levanta el estado de suspensión y no se retira el certificado.
el certificado sigue siendo válido. ¿Qué pasa con las auditorías de recertificación? Cuando una auditoría de recertificación no se pueda llevar a cabo dentro del intervalo lo que marca las reglas de la IATF, esta recertificación se debe completar a más tardar 120 días antes de la fecha de vencimiento del certificado pertinente. También vamos a ver una pequeña gráfica. Es decir, aquí vemos la extensión y aquí están los 120 días que nos marca la regla anterior. En este caso, de acuerdo a las reglas, por ejemplo, tenemos este lapso, la auditoría de recertificación de acuerdo a las reglas. Ejemplo, fue ejecutada el 1 de abril y el tiempo de recertificación de acuerdo a las reglas son menos 3 meses más 0 días. Entonces, el certificado, aquí ya me está metiendo también la parte del certificado, que es válido 3 años menos un día. Sin embargo, mi última fecha de auditoría de recertificación sería el 1 de octubre. ¿Por qué el 1 de octubre? ¿Se acuerdan que hablábamos de las extensiones? Sin embargo, cuando hablamos de la última extensión, tiene que ser 120 días antes. Si se fijan, nos está dando bastante tiempo para regularizar alguna situación que no tengamos de acuerdo a las reglas. También en el proceso de auditoría de seguimiento, podemos utilizar los procesos de monitoreo. Estos procesos de monitoreo, permítanme que aquí se me trabó la máquina. Estos procesos de monitoreo nos ayudan a evidenciarle a la IATF que estamos cumpliendo con mis auditorías. Bien, ¿qué pasa con las auditorías de transferencia? Cuando una auditoría de transferencia ocurre en el momento de la recertificación, la auditoría de transferencia debe de ser completada a más tardar 120 días de la fecha de expiración prolongada del certificado. En estos casos, la auditoría de transferencia, durante el ciclo de seguimiento, el nuevo o la nueva casa de certificadora puede transferir al cliente siempre y cuando se cumpla las concesiones de este documento y condiciones de este documento. Esto nos puede ayudar o le puede ayudar a la casa, a la casa certificadora a no realizar la auditoría de vigilancia. Ojo, aquí hay una nota bien interesante. Cuando nosotros hacemos una auditoría de transferencia, la IATF tiene que revisarla. Si esta solicitud fue rechazada, en este caso el organismo de certificación se debe de poner en contacto con la oficina de la IATF para verificar por qué fue rechazada y también explicar por qué sí se tiene que hacer la transferencia. Auditorías especiales. Estas auditorías especiales nadie las queremos, pero estos últimos años que fueron de transición de la IATF, de ISO-TS a IATF, y dentro de este primer ciclo de auditorías, ha sido muy recurrente. Las auditorías especiales, recordemos que son de manera obligatoria porque hay no conformidades mayores. Para estas auditorías especiales se está concediendo una prórroga de 90 días. Es decir, en este caso, la IATF es consciente que se debe de tener una extensión para llevar a cabo esta auditoría especial. Y en estas situaciones, la suspensión del certificado puede exceder los 110 días calendario de acuerdo a las reglas. Incluso, si lo vemos en los diagramas de flujo de las reglas, ahí nos habla que son los 90 días para hacer la auditoría más 20 días que viene siendo para la remoción de certificado. Y en total, por eso nos dan 110 días. Estas situaciones, cuando son
excedentes a los 110 días, los cuerpos de certificación o casas certificadoras deben de documentarlos dentro de la base de la IATF. Interesante, ¿verdad? Bien. Sin embargo, dentro de las slides anteriores, veíamos un concepto bien interesante, monitoreo. ¿Qué es el monitoreo? El monitoreo no es una auditoría, simplemente es una verificación. Este método es un método que desarrolló la IATF, donde solicita a sus clientes datos para evaluar el sistema de gestión. Generalmente, y lo ata la IATF a hacerlo de manera remota. Como se los comentaba, esto no es una auditoría y su propósito es que las casas certificadoras verifiquen de manera remota los sistemas de gestión de calidad de los clientes para verificar el cumplimiento de los requisitos de la IATF durante el periodo del COVID, con la finalidad de identificar los riesgos potenciales y que pudieran impactar a los clientes una vez arrancada la industria automotriz. Sin embargo, para poder caer en el esquema de monitoreo, hay que cumplir tres de los 4 siguientes criterios. Primer criterio, que la auditoría de recertificación o vigilancia no se pueda llevar a cabo dentro del intervalo permitido o los plazos descritos en este documento. Es decir, mi auditoría de recertificación no se puede llevar a cabo durante el periodo de los 90 días adicionales, entonces ya tengo un criterio para que me hagan el monitoreo. Criterio número 2 o B. El cliente está fabricando productos automotrices para sus clientes o para los OEMs. Y el auditor de tercera parte, es decir, estoy operando, y el auditor de tercera parte, por razones directamente relacionadas con el COVID, no puede ejecutar la auditoría. Es decir, porque mi empresa no puede permitir ahorita el acceso a personas extrañas a las labores de la empresa. Esa puede ser una razón. Otra, restricciones de viaje. Otra, restricciones sanitarias. Entonces, todo lo que se referencie al COVID y que afecta al auditor en tercera parte, esa es una de las razones por las cuales pudiera no ejecutar la auditoría. Ese es el tercero. Y por último, el que no nos gustaría caer, que es que un OEM o un cliente le solicite directamente a la casa certificadora un monitoreo. Esto sucede en los esquemas de un desempeño inaceptable, reclamos de relanzamiento o prelanzamiento, no conformidades mayores en auditorías previas, etc. Generalmente este punto D se relaciona principalmente al desempeño. Si no se cumplen los criterios anteriores, entonces la auditoría se puede realizar en sitio sin ningún problema. Es decir, el auditor va a tu planta y te va a auditar y aplicar la auditoría de acuerdo a lo establecido tanto en la ISO 19011 como en los esquemas que marca la IATF. ¿Cómo es este proceso de monitoreo en caso de aplicar? Ojo, este slide estamos presentando un resumen de todo este proceso. Al final, yo les voy a enseñar de dónde bajar el documento o también se los vamos a mandar por correo el documento oficial que trae todo el detalle de este proceso. Si ustedes llegasen a tener una duda, al final les vamos a dar el dato de contacto y no hay ningún problema. Les podemos nosotros resolver algunas de las dudas que tengan. ¿Cómo es este proceso? Número 1. Ya me mandaron a proceso de monitoreo. Entonces, la casa certificadora, que es el Certification Body, pide información que las reglas mencionan más 13 puntos adicionales. Este primer paso se llama preparación para el monitoreo. Una vez que yo como planta automotriz le mandé la información a la casa certificadora, empieza el paso número 2. La casa certificadora va a revisar la información enviada por mi planta o por el cliente.
y se va a centrar en verificar la información y detectar los mayores riesgos o qué información de la que yo mandé o están mandando sus clientes a la casa certificadora no está clara, y es sobre lo que se van a enfocar. Siguiente paso. Fase número 2. La fase número 2 es la conducción del monitoreo. En la conducción del monitoreo, el monitoreo será en sitio, con una duración al menos de 8 horas. Sin embargo, este tiempo puede incrementarse derivado de dos condiciones. La primera, la información que se envió no puede ser revisada en el sitio en el tiempo que es un día y se necesitan más días. O dos, la información que le enviamos a la casa certificadora no está clara o no la enviamos completa. Entonces, la casa certificadora puede tomar la decisión de incrementar el número de días. Número 4. Entonces se ejecuta el monitoreo. En el monitoreo se revisan 9 puntos principales que ustedes los van a poder ver el detalle en el documento que les vamos a compartir en su correo electrónico. Paso número 4. Una vez que se ejecutó el monitoreo en sitio por los medios que se definieron entre la casa certificadora y la empresa automotriz, se analiza la información, es decir, la casa certificadora analiza la información a través del auditor en el sitio del cliente, y al final del monitoreo, dependiendo del tiempo que le haya dedicado, va a entregar un reporte de auditoría en borrador o final al cliente. Paso número 5. Este reporte en borrador puede incluir algunas recomendaciones. Ojo, si ustedes llegan a caer a este proceso de monitoreo, revisen muy bien el reporte, porque la casa certificadora puede determinar que se requiere un monitoreo adicional. Otra, que se reemplaza la auditoría previa. Ojo, no la auditoría que sigue, sino la auditoría previa. 3, días adicionales en la siguiente auditoría. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que nos van a escribir o lo que nos van a dar en el reporte de monitoreo. Este monitoreo va a tener un reporte final y tiene que ser entregado a nosotros como empresa automotriz en un plazo máximo de 15 días. Este reporte va a traer 10 puntos. Adicional, este reporte final de auditoría con su conclusión, la casa certificadora lo tiene que cargar en el sistema de la IATF 20 días después, como máximo después del monitoreo. Por eso es bien importante en este proceso de monitoreo que uno, le digamos que entre más rápido nos entreguen el reporte mejor. ¿Para qué? Para que no estemos corriendo con los tiempos. Y dos, me voy a regresar un poquito. Hay que dar una buena revisada. Bien. ¿Cuáles son las recomendaciones para un monitoreo exitoso? En este caso, las casas certificadoras y el cliente tienen que definir las condiciones en común acuerdo para realizar el monitoreo. El monitoreo sí se puede hacer de manera remota, nada más que hay condiciones para hacerlo. Punto número 1, ¿qué tecnología vamos a utilizar en la ejecución del monitoreo? Es decir, ¿qué plataforma? Voy a utilizar Zoom, Microsoft Teams, hay otras que son TeamViewer, vamos a utilizar, no sé, cualquier tecnología que nosotros acordemos en común con la casa certificadora. 2, medidas de ciberseguridad. Tenemos que ver cuáles son las medidas de seguridad, no solamente de la transmisión de información, sino también de la tecnología. Ojo, hay normas específicas para eso. Para esto existen las normas en la serie 27000. Siguiente punto. ¿Qué tipo de información vamos a compartir? Ojo, en el proceso de monitoreo, la información que vamos a compartir debería ser la misma que le enviamos a la casa certificadora, pero con evidencia objetiva. No se nos olvide.
Los criterios de cumplimiento tecnológicos o del sistema para identificar cuando el evento, si es remoto, no es completamente efectivo y debe detenerse. Esto nos suena como las auditorías especiales, que la no conformidad mayor fue a revisar el auditor que estuviera implementada en piso, no estaba y por lo tanto detiene la auditoría. Ojo, el criterio de cumplimiento es bien importante. Y el último punto que es vital. Todos los participantes deben de ser competentes en el uso de la tecnología de intercambio remoto. ¿Por qué? Porque imagínense que hay alguien que le piden una hoja de instrucción, una MEF, un plan de control y no sabe cómo intercambiarlo. En ese momento, pues el auditor va a decir, bueno, a mí no me entregaste ninguna evidencia, porque hay que entregar evidencia, hay que intercambiar información. Entonces debemos ser competentes para el uso de la tecnología. Para las no conformidades, oye, fíjate que yo me quedé con no conformidades pendientes. ¿Qué va a suceder aquí? En este caso, la IATF está otorgando 90 días adicionales naturales para resolver la acción correctiva. Esta pequeña línea de tiempo nos habla de todo el esquema de acción correctiva. Ojo, resolver la acción correctiva no es mandarle el 8Ds, el 5 pasos o la herramienta de solución de problemas a la casa de certificadora. Resolver es completarla, es cerrarla, lista para ser subida al sistema de la IATF. Por ejemplo, este calendario que estamos viendo o esta gráfica nos marca los tiempos. Por ejemplo, aquí podemos ver que el tiempo que nos marcan las reglas son 90 días y aquí nos está hablando de las extensiones. Si se fijan, el calendario en promedio máximo para las extensiones que nos están dando son de 210 días. La verdad, la IATF está dando muchas concesiones y podemos resolver muchas cosas. Yo creo que algo bien importante es aprovecharlas, pero como les decía hace un momento, es bien importante y creo que es una de las cosas más nutridas que nos da este documento, qué cláusulas específicamente de las reglas están aplicando. Visto lo anterior, también aquí hay un tema en cuestión de las decisiones de certificación. Por ejemplo, para auditorías especiales y gestiones de no conformidad hay que considerar que si la IATF extendió 90 días naturales para enviar los datos y realizar una auditoría especial, entonces la decisión de si se otorga o no el certificado también se va a recorrer y se va a recorrer 90 días naturales. ¿Qué quiere decir? Que no porque ya entregué yo mi acción correctiva le voy a decir en el tiempo de, ¿cómo se llama?, de prórroga, yo le voy a decir a la casa certificadora, ya, certifícame o dame la decisión. No, así como nos está dando prórroga la IATF también da una prórroga para las casas certificadoras y tomen una decisión de certificación. Es decir, todo se va recorriendo conforme a las prórrogas que se van dando y conforme a los casos que se van dando. En este caso, también hay una nota bien importante. Si las extensiones para el manejo de no conformidad y la realización de una auditoría se ha usado y que no sea posible hacer las auditorías especiales en sitio, en este caso, las no conformidades mayores asociadas son consideradas todavía abiertas, pero están resueltas. ¿Qué quiere decir? Están contestadas, pero no están verificadas. Tú ya la tienes contestada, pero yo necesito ir a verificarlas al sitio. Entonces, esta auditoría especial se va a llevar a cabo tan pronto las condiciones las condiciones sanitarias o las condiciones legales no lo permitan. Bien. Para la asignación de auditores, ¿qué va a suceder? Es que yo ya tenía asignado un equipo auditor, pero me habló el auditor líder y me dijo que probablemente nos iban a cambiar al equipo auditor por restricciones de viaje. Eso lo puede hacer la casa certificadora. ¿Por qué?
porque en este caso no puede obligar a romper las leyes ni la contingencia sanitaria a los auditores. Entonces ellos van a asignar un nuevo equipo auditor. En este caso, recordemos que la casa certificadora, de acuerdo a la experiencia que ha tenido con el cliente y con los que le va a pasar esta información al nuevo equipo auditor, puede determinar si va a aumentar los días de auditoría o si se van a quedar los mismos. Entonces, es bien importante estar muy en contacto si ya teníamos una fecha pactada, y también es importante dar seguimiento muy de cerca a todo esto que está sucediendo, no solamente en la página de la IATF, sino también estar muy cerca trabajando con nuestro contacto de las casas certificadoras. Bien. Hay una sección al final del documento que son las preguntas frecuentes. La IATF determinó 3 preguntas frecuentes. Primer pregunta: ¿se puede llevar a cabo una auditoría de forma remota mediante herramientas web o similares? La respuesta es no. ISO 9001-2015 y las casas certificadoras de ISO 9001 sí están haciendo auditorías remotas, porque sí se los permite, pero la IATF no permite ninguna auditoría remota. Por eso emitió este documento. Este documento es para conocer muy bien cuáles son los plazos, porque el sector automotriz es un sector muy delicado. Esto no quiere decir que yo estoy minimizando los otros sectores, pero para la automotriz, recuerden que nuestros vehículos que fabricamos de todas las diferentes marcas llevan vidas. Incluso todos nos movemos de manera diaria, directa o indirecta dentro de un vehículo. Entonces, es importante conocer estas contramedidas y estos plazos para poder hacer las cosas bien. Pregunta número 2. ¿Qué pasa si mi empresa está trabajando en tiempo parcial y con poco personal? ¿Cómo se deben calcular los días de la auditoría? Ojo, los días de la auditoría no cambian, porque las reglas no se modificaron. Es decir, la casa certificadora va a determinar el número de días en función al número total de empleados. Esa tablita viene dentro de las reglas de la 5ª edición. Es esta tablita. Esta no cambia. Entonces, las reglas siguen estando vigentes. Tengo 400 empleados. Bueno, me toca los días necesarios para 400 empleados. Entonces, las reglas no cambian. Siguiente pregunta. Durante esta crisis, la realización de auditorías internas por parte de las organizaciones de acuerdo a la IATF puede ser restringida o limitada, o cómo se van a justificar mis auditorías internas y cómo se van a documentar el cumplimiento de estos requisitos. Ojo, esto está bien claro para la IATF. Los requisitos del 9.2.2.1 siguen siendo aplicables. No hay ninguna desviación. Sin embargo, para la IATF es bien importante la seguridad de los auditores internos. Por lo tanto, cada organización va a determinar la forma de realizar las auditorías internas. Y también va a ser de acuerdo al riesgo. Oye, no se puede hacer la auditoría en producción porque no estamos trabajando. Bueno, ¿qué procesos sí puedes auditar de manera remota? Y voy a decir ahorita un ejemplo. A lo mejor el comprador y el proceso de compras sí está trabajando de forma remota. Bueno, lo voy a poner en mi plan de auditoría. Quizás para la parte de producción, como ahorita estamos en emergencia sanitaria, no en contingencia, emergencia sanitaria, bueno, producción va a tener que ser desviado hasta que se pueda auditar una vez que regresemos a la planta. Sin embargo, una de las cosas bien importantes es que debemos demostrar la efectividad de la técnica usada. Es que utilicé herramientas remotas. Bueno, ¿cómo me demuestras que fue efectiva la herramienta? Que no te ocultaron información, que realmente la información que te están dando existe. ¿Cómo estás auditando los medios? ¿Va a ser a través de qué software? ¿Cómo revisaste la capacidad del software? Vienen muchas preguntas. Pero ojo, las auditorías internas se tienen que aplicar bajo lo que dice el punto normativo, de acuerdo a los riesgos. Bien, vamos a empezar nuestra sesión de preguntas.
A ver, chicos, por ahí, Jorge, ¿me ayudas para la sesión de preguntas, Gustavo? Sí, Oscar, tenemos varias preguntas de los asistentes en la sección de preguntas y más frecuentes. Déjame pasarte las primeras que tenemos. Ok, nada más ahí les aclaro. Si no alcanzamos a ver todas las preguntas, chicos, vamos a hacer un consenso de preguntas y las preguntas que caigan en un solo rubro las vamos a mandar contestadas, pero les vamos a contestar a todos, ¿de acuerdo? Bien, adelante. Okay. Tenemos la primera de María de los Ángeles, que nos está diciendo, me acaban de auditar la semana anterior vía remota. Era una recertificación a auditoría, lo que implicaba 6.5 días de auditor. Pero no me redujeron al 50% los días de auditoría. ¿Tiene que ir el auditor a la planta? ¿Esto es correcto? Bueno, es correcto mientras las condiciones lo permitan y la emergencia sanitaria lo permita. Lo dice bien claro el documento, ¿no? O sea, las condiciones están. Me voy a regresar un poquito aquí en la presentación. Si, por ejemplo, hablamos del proceso de monitoreo, Ángeles, para el proceso de monitoreo tienen que aplicar 3 de los 4 casos. Si no aplicaron 3 de los 4 casos, la auditoría se hace en sitio. Entonces, en este caso, pues bueno, no te redujeron los días porque consideraron que estabas en condiciones para hacer la auditoría en sitio. De manera, bueno, yo no sé por qué te la hicieron remota, ese sería más bien mi pregunta hacia allá, ¿por qué te la hicieron remota? Porque a final de cuentas la IATF no te lo permite, pero debió de haber sido una auditoría en sitio si en este caso no se cumplieron, bueno, no se cumplieron estos criterios anteriores. Acércate al, ¿cómo se llama? Yo te sugeriría que te acercaras a tu organismo certificador y con este documento que te vamos a mandar vía correo y si no, de todos modos, ahorita al final de la sesión les voy a enseñar de dónde lo pueden descargar. Le digas, oye, mira, en la pregunta número 1 de preguntas frecuentes de la IATF, dice que no se aceptan auditorías remotas. ¿Lo que tú me ejecutaste fue un monitoreo o fue la auditoría? Esa sería lo que yo te sugeriría le preguntaras a tu casa certificadora. Porque en este caso, el monitoreo sí se permite de manera remota. Pero nos vamos a la pregunta número 1 frecuente, y dice, la IATF no permite actualmente ninguna auditoría remota. Incluso en el mismo documento, textualmente en inglés así lo dice. No, dice, la IATF does currently not allow remote auditing. Entonces, no te permite ninguna auditoría remota. Espero haber contestado tu pregunta, Ángeles. ¿Alguna otra pregunta, Gus? Sí, va la siguiente. Un segundo. También nos están preguntando que en dónde pueden obtener el material de este webinar, la presentación. Ok, mira, no tenemos ningún problema, se las podemos compartir. Les vamos a compartir el documento en inglés completo. Les va a llegar a su correo electrónico. Incluso ahorita en el último slide, después de las preguntas, les voy a pedir que entren ya sea en su teléfono celular o en su computadora, donde van a encontrar este documento por si en caso de que un día más adelante ustedes van a tener esta versión en su correo electrónico, pero si llega a sufrir una actualización, ustedes pueden saber dónde buscarlo. Entonces, no hay ningún problema, nosotros se los podemos proporcionar. Excelente. Bien. Tenemos más. Qué bueno, está habiendo muchas preguntas. El tema es muy interesante y sí, espero que nos dé tiempo de contestar todos. Déjame ver otra. Aquí está otra pregunta interesante que nos hace Itzel Cardona. Dice, tenía una auditoría de seguimiento programada para julio. Aún no recibo notificación que se va a posponer la auditoría. La pregunta es, ¿las auditorías se van a posponer? Sí, se pueden recorrer las auditorías. Decía, es una auditoría de seguimiento, ¿verdad? Me voy a regresar al slide. Sí.
que son las auditorías de vigilancia. Aquí nos dice, mira, cuando las auditorías de vigilancia no pueden llevarse a cabo dentro de los intervalos permitidos, se da una prórroga de 90 días. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, pues la IATF, si se la tenía para julio, te la pueden mover, pero hay que estar en contacto con la casa certificadora para establecer la nueva fecha, que no vaya a ser que de buenas a primeras, Itzel, te vaya a llegar ahí el auditor en la puerta y te diga, oye, pues vengo a hacer tu auditoría, porque esas auditorías sorpresa, pues no se valen, ¿no? Perfecto. Muy bien. También tenemos otra pregunta, nuevamente preguntada por el material. Aquí nos dice, el cliente, esta es una pregunta, que dice, el cliente tiene que hacer la solicitud oficial a la casa certificadora para obtener las prórrogas que les aplique acorde a la situación en que se encuentra. No, la respuesta es no. O sea, este documento que ustedes están observando el día de hoy, este documento también ya lo tienen las casas certificadoras, incluso algo que no integramos dentro de este material porque realmente no nos aplica a nosotros como industria automotriz, fueron 2 puntos del material que es ¿cómo se llama? Las concesiones para auditores de tercera parte y las auditorías internas para los organismos de certificación. En este caso, los organismos de certificación ya están avisados. Entonces, tú como cliente no tienes que decirle, oye, pues aplícame lo del... Bueno, se lo puedes recordar, pero no se lo tienes que exigir porque en teoría ellos ya lo saben. Incluso te puedo decir que ellos incluso lo sabían antes que nosotros. Correcto. Muy bien. Esperamos que quede contestada la pregunta. También nuevamente pregunta por el material, otra por el material. Una pregunta que nos hace Carmen Benítez. Buenas tardes, tengo mi auditoría de seguimiento para octubre. ¿Aún así me van a realizar el monitoreo? No, los monitoreos, ojo, los monitoreos aplica solamente en estos casos. En estos casos. En los casos que la auditoría de recertificación tienes que cumplir 3 de las 4 condiciones, es decir, la A, la B, la C, o la A, la B, la C o la B. O sea, 3 de estas 4 condiciones, de estos 4 criterios. ¿Sí? Entonces, los más críticos que pudieran a ti afectarte, si no eres un proveedor problemático, puede ser el A, B y el C. En dado caso de que, pues bueno, no cumplas esto, se realiza la auditoría de manera normal con las concesiones que está ofreciendo la IATF. Ok. Muy bien. Nuevamente preguntan por el material. Tenemos otra pregunta que nos hace Marta Patricia. Dice, conforme lo que menciona de las condiciones sanitarias, ¿se generará un plazo en caso de que la casa no pueda asistir? Ok, mira, cuando la casa certificadora no puede asistir, estamos hablando de la condición número 3. El auditor de tercera parte no puede ejecutar la auditoría en sitio directamente por causas directamente relacionadas con el COVID. Mira, voy a citar el documento, que es lo que dice en el monitoreo. Y lo que ellos aquí ponen como ejemplo de causas relacionadas directamente con el COVID son restricciones de viaje por ejemplo, locales o gubernamentales. Por ejemplo, hace unos días, yo estoy ahorita físicamente en Celaya, pero en Querétaro habían dicho que iban a cerrar la ciudad, entonces dices, bueno, yo voy a hacer una auditoría y si no me dejan entrar a la ciudad, pues bueno, no puedo hacer la auditoría. Pero tendría que ver primero si los otros dos criterios se cumplen para ver si se hace mejor un monitoreo en lugar de una auditoría. En dado caso que esto no suceda, que no puedan ejecutar la auditoría, recordemos que depende del tipo de auditoría, vamos a establecer una prórroga que es de 90 días. ¿De acuerdo? Porque inclusive puede ser también una restricción de tu propia compañía. O sea, por ejemplo, tú puedes decir,
aquí lo que dice, o restricciones relevantes del proveedor para permiso a visitantes externos. Por ejemplo, a lo mejor tu corporativo, yo no sé de qué nacionalidad sea el corporativo, si es mexicano, alemán, estadounidense o demás. A lo mejor el corporativo mundial, pensemos que tu empresa es alemana y dicen en Alemania, nadie entra a ninguna planta del mundo si no es parte del personal de la empresa. Pues bueno, entonces también son sujetos los auditores de tercera parte a no accesar a las instalaciones de la planta. O sea, puede ser por una condición externa, que son restricciones de viaje o condiciones gubernamentales, o también puede ser por una cuestión interna, que tú digas, yo no puedo dejar entrar a nadie porque me pone en riesgo a mi gente. Perfecto. Muy bien, Oscar. Siguiente pregunta que nos hace Efraín Sánchez. En este caso es auditorías de segunda parte. Si el proveedor es ISO 9001, ¿se puede hacer por vía remota? Ok, en este caso, este documento solo aplica para auditorías de tercera parte. Recordemos que el plan de auditorías y los requisitos de la IATF, me voy a mover aquí en la presentación. Aquí está. Los requisitos de auditorías internas y los requisitos de la IATF no son restringidos, tienen que aplicar. En este caso, como es una auditoría de segunda parte, tú vas a definir cómo la vas a hacer. ¿La puedes hacer de manera remota? Bueno, la puedes hacer de manera remota. Nada más yo te sugeriría que aplicaras, y eso es ahora sí que una sugerencia mía, o que más bien que la tomaras en cuenta. Tomaras en cuenta las condiciones o recomendaciones que te dicen para el monitoreo, nada más cambia el nombre de monitoreo a auditoría de segunda parte. Es decir, ¿qué tecnología vas a utilizar para esa auditoría de segunda parte? ¿Qué medidas de seguridad? ¿Qué tipo de información vas a compartir? ¿Cuáles son los criterios de cumplimiento? ¿Cómo? Y también los participantes en la auditoría que conozcan el uso de la tecnología. Recuerda, para esto, revisa muy bien la ISO 19011 y todas las normas allegadas a auditorías, ¿cómo se llama? Auditorías remotas, y también las guías de auditoría TF o las guías para las auditorías a sistemas de gestión. Repito nuevamente, ISO 19011-2018. Ok, bien, Oscar. La siguiente es una pregunta muy interesante, es un caso para de Mentalist y nos dice, buen día, yo tengo mi auditoría externa la siguiente semana, pero la certificadora me dijo que se tenía que aplicar. Sin embargo, les pedí reprogramación, por lo que me están cobrando una reprogramación a pesar de que se está aplicando por cuestión sanitaria. ¿Esto según la IATF está bien? O sea, estos cargos. En este caso, yo te sugiero que acudas a una oficina de vigilancia de la IATF y clarifiques el punto, porque aquí lo que nos dice es que las auditorías se pueden mover. O sea, aquí me voy a regresar un poquito. Está en el punto C, por ejemplo, el auditor de tercera parte no va a poder venir a ejecutar la auditoría a mi empresa porque yo no permito por restricción sanitaria que entre nadie a la empresa o no estamos laborando, no se va a poder ejecutar, ¿sí? Entonces, ¿me decías qué tipo de auditoría es? Es una auditoría externa. ¿Pero qué? ¿No dice alguna clasificación? Hace mención a la IATF, por lo tanto yo asumo que puede ser de IATF, Sí, ¿verdad? bueno, en No cuestión de hizo. auditorías, nada más hay que revisar. Mira, ¿cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Oscar Alejandro. Tocayo, nada más habría que ver si entra dentro de las auditorías iniciales, si entra dentro de las auditorías de vigilancia, de recertificación o de transferencia. Y aquí perfectamente en el documento y en el documento que les vamos a compartir de manera electrónica, ahí vienen los plazos que pueden ser movidos. Entonces, en cuestiones comerciales, yo sugeriría que más bien entraran ahí una negociación y si no, que acudieran ustedes a ¿cómo se llama? A una de las instancias de la IATF. Incluso les voy a adelantar un poquito, la IATF ya también está lanzando como nosotros tenemos aquí en México, está lanzando como el Ministerio Público para quejas hacia los organismos certificadores. Eso lo vamos a ver en otro webinar, pero también está interesante porque esto puede llevarte a una queja hacia el organismo certificador.
Muy bien. Ok, la siguiente también que nos hace Rocío Sánchez está muy interesante y dice, buenas tardes. Para auditorías de segunda parte, nuevamente habla de segunda parte, ¿estas cómo se deben aplicar? ¿Es válido un self-assessment y no en sitio? Aunque ya lo aclaraste, Oscar, que las de segunda parte, este documento de la IATF no las cubre, tú como experto, ¿cuál sería tu recomendación? Mira, Rocío, tengo el gusto, creo que si hablamos de la misma de Rocío Sánchez, tengo el gusto de conocer a Rocío Sánchez, una mujer con mucha experiencia, y le mando un saludo de aquí de Celaya a Saltillo, que es donde ella está. Mira, Rocío, yo aquí en este punto de las auditorías de segunda parte, lo puedes hacer como son las auditorías a procesos especiales, que es un self-assessment. Sin embargo, yo lo que te sugeriría es que una vez que se haga el self-assessment, le solicitara la documentación a la empresa y donde vieras tú un riesgo mayor dentro de lo que te están mandando, quizás hicieras más adelante o una auditoría remota o una visita para poder testificar que la información es, la que te están dando es cierta y que verdaderamente es confiable, ¿sí? No quiere decir que, bueno, yo como auditor, la verdad, pues a mí todo me tienen que entregar evidencia objetiva. Entonces, lo mismo yo aplicaría, eso yo haría, pediría el self-assessment y obviamente si me dicen, es que es una auditoría limpia, no tengo ninguna falla en el sistema, bueno, pues no lo creo hasta no verlo, ¿va? En Bien, este muy bien, caso, Oscar. sí se puede hacer eso de un self-assessment y después tú hacer también una auditoría, yo le llamaría una auditoría de testificación de segunda parte, ir a verificar que te están mandando lo correcto o a través de una auditoría remota. Ok. Bien, Oscar, déjame comentarte y bueno, para todos el tema está sumamente interesante. Tenemos 50 preguntas más por contestar de las que están llegando de los asistentes. Entonces, como comentaba Oscar en un principio, si no nos da tiempo de comentarlas todas en esta sesión, se estarán respondiendo a través de los correos electrónicos y para De acuerdo. todos. Bien, la siguiente pregunta de Giovanna Flores nos dice, tengo programada una auditoría en el mes de junio, ya me mandaron la confirmación, pero por ahora las condiciones sanitarias no me permiten que se tenga personal externo en la planta. ¿Aplican los 90 días? Sí, en este caso, porque tú le tienes que decir al auditor que no se puede realizar y nos tenemos que poner de acuerdo para mover la auditoría. 17 horas. Muy Tendríamos bien. que mover de acuerdo con la casa certificada, ponernos de acuerdo. Miren, algo que es bien interesante y que luego a veces pocos aplicamos, ahora sí, colegas, es el conocimiento de las reglas. Este documento es un complemento a las reglas. La verdad, creo que vale mucho la pena darle una revisada a detalle y también si más adelante ustedes llegan a tener una duda o pregunta, nos pueden contactar sin ningún problema y sin ningún compromiso. Créanme que el principal objetivo de este webinar no es como muchos, generar un negocio. Para nosotros es importante clarificar porque nosotros también vivimos de la industria automotriz. Entonces, esta parte, para dejar nosotros claro, es realmente ayudarlos a reactivar las operaciones sin la menor problemática posible, ¿sí? Tener todo bajo control y poder ayudarles. Bien, gracias, Oscar. Siguiente. Nuestra auditoría, nos hace esta pregunta Carla Telles. Nuestra auditoría está programada para diciembre. Es de recertificación. ¿Cómo nos afecta en tiempo? Mira, ahora sí que pudiera no afectarte en tiempo porque, bueno, no tenemos todavía la visión de diciembre. A lo mejor las condiciones de auditoría ya se normalizaron y pudieran no ser las condiciones para aplicar la prórroga. Es algo que tienes que revisar muy bien y tienes que estar muy en contacto con la casa certificadora para verificar los tiempos de los auditores que te van a revisar el sistema de gestión. Ok, Entonces, pudiera haber una extensión, sí pudiera haber, pero siempre y cuando sigamos todavía con ciertas reservas de viaje, que bueno, sabemos que esto no se va a arreglar de la noche a la mañana, pero de alguna manera creo que vamos a dar paso a que las auditorías se hagan en el tiempo pertinente. Si no hay para diciembre, ahorita las restricciones que hay,
pues yo creo que lo más seguro es que podamos irnos preparando, porque todavía faltan, ¿qué? 7 meses para diciembre, casi 8, ¿no? Porque acaba de finalizar abril. Sí, muy bien. Siguiente pregunta nos la hace Juan Guerra. Había enviado información. Su pregunta es que, según las reglas de la 5.7.1, ¿se debe volver a enviar la información? A ver, se cortó un poquito tu comunicación, Gus, no escuché todo completo. Hola, hola, hola. Bueno. Sí, Ya. ya te escucho. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ok. Entonces pregunta que si tiene que volver a mandar su información inicial para la auditoría que fue pospuesta de abril hacia junio. Si ya la tiene la casa de certificadora, no tendrías por qué mandarla. Sin embargo, si algo no está claro para la casa certificadora, a lo mejor lo que te puede pedir es una actualización de los indicadores o de las cosas que pasaron en estos 2 meses que hemos tenido inactividad manufacturera. Probablemente eso te pudiera pedir nada más como actualización, pero quizás no necesitas mandar todo el paquete de información completamente a la casa certificadora. O sea, sí hay la posibilidad, pero bueno, tú sabes que cada casa certificadora tiene sus métodos. Ok. Bien. Siguiente pregunta nos la hace María Dolores Aguilar y dice, mis evidencias de las acciones correctivas se tienen que entregar el 4 de junio, pero ¿Okay? apenas entraremos a trabajar el día 18, esporádicamente. ¿Ahí cómo aplica la entrega de evidencias? Se extiende 90 días, por ejemplo, tú las puedes mandar el 4 de junio, pero recuerda que tienes una extensión adicional de 90 días. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a las reglas, tú tienes, estamos viéndolo ahorita en la pantalla, 90 días calendario para cerrarla. Entonces, tú no lo vas a entregar quizás en esos 90 días, pero tienes otros 90 días que estamos viendo aquí en no sé si pueden ver mi cursor. Déjenme bajar el panel para dibujar. Mira, aquí está la extensión. Oh, Dios mío. A ver, déjenme poner el lapicito. Aquí está nuestra... Ah, no quiere pintar este lapicito. Ok. Aquí está, mira. Una extensión de 90 días adicionales. ¿Qué quiere decir? Que puedes tener hasta 180 días para contestarlo, que son 90 días de lo de las reglas más una extensión de 90 días. Perfecto. Muy bien. Cintia Escamilla nos hace otra pregunta que dice, ¿las auditorías de monitoreo tendrán un costo? Pues mira, el documento no marca si van a tener costo o no, pero lo más seguro es que si es algo remoto, quizás va a haber un costo significativo, eso no, eso te lo digo ahorita yo sin datos, te lo digo sin datos. Puede ser un costo significativo porque a final de cuentas el auditor le está dedicando tiempo, pero no va a tener quizás el mismo costo que mover al auditor a, ¿cómo se llama?, viajarlo a lo mejor de Alemania a México por las restricciones de viaje. La parte de monitoreo, quiero dejarlo aquí de alguna manera un poquito más aterrizado, hace mucha referencia a hacer verificaciones remotas. Por lo tanto, no necesita, cuando habla de la parte de 8 horas en sitio, estamos hablando 8 horas conectados para hacer la revisión de información. Si tú me preguntas cuánto van a costar, no lo sé. Esa es una respuesta, pero lo más seguro es que las casas certificadoras sí le generen un costo por el tiempo auditor. Ok, muy bien. Otra pregunta interesante que nos hace Guadalupe Sánchez. Las auditorías de tercera parte se tienen que hacer en sitio, ya que IATF no permite auditoría remota. Pero si se hace en sitio y el proceso de producción no está trabajando, ¿cómo se va a auditar?
Es que en este caso, cuando haya una restricción, tenemos que aplicar este documento que viene siendo moverla de acuerdo a lo que establece el documento. Me voy a regresar un poquito. Por ejemplo, si es una auditoría etapa 2, puede ser 90 días naturales. Si es una auditoría de vigilancia, se puede mover 90 días también. Y aquí está, por ejemplo, nos está dando aquí ¿cómo se llama? El esquema. 90 días de extensión, ¿sí? Que puede ser dentro de los 180 días. Por ejemplo, aquí las auditorías de recertificación, me voy a regresar un poquito más. Aquí está. Dice, por ejemplo, los certificados son 183 días, pero bueno, en este caso hablamos de extensiones de 90 días para las auditorías. Correcto. Muy bien. Siguiente pregunta nos la hace Ana Aguirre. Dice, buena tarde. Si ya tengo programada la fecha de mi auditoría de vigilancia, ¿es necesario llevar a cabo el monitoreo? No, el monitoreo recordemos que se da cuando las condiciones, o los 3 de los 4 criterios que mencionamos, me voy a mover a la parte del monitoreo. 3 de los 4 criterios se cumplen. O el número D, que lo solicita un OIM. El monitoreo no es una condicionante, vamos a llamarlo así. El monitoreo se va a dar cuando sucedan estos casos o que un OIM diga, este es un proveedor problemático, no le puedes hacer la auditoría, hazle un monitoreo. Y el monitoreo se puede hacer vía remota, que aquí lo vemos. Muy bien, ok. Y nos siguen preguntando por la presentación. Okay. Se nota que les gustó mucho tu presentación, Oscar. De hecho, ya la lo presentación, comentamos. las grafiquitas que ustedes ven aquí, los plazos de tiempo, ya están en español. En el documento que van a recibir ustedes están en inglés, pero aquí ya van a estar en español. Les va a servir bastante para poder interpretarlos, principalmente por los puntos de las reglas que ya están aquí aterrizados. Así es. Pues sí, Oscar, muy buen material y espero que sea de mucha utilidad para nuestros clientes. La siguiente pregunta que nos la manda Osvaldo Álvarez. Dice, confirmar, entonces, si no se puede auditar en la contingencia, en caso de una auditoría especial extraordinaria, ya entregué mi 8Ds y fue aceptado, mas no revisado. En la auditoría extraordinaria todavía, debido a la contingencia. ¿Aplica un monitoreo de la IATF 16949 si sigue igual y no alcanza las extensiones dadas? No, en este caso tú ya entregaste. ¿Sí? En este caso tú ya entregaste las acciones correctivas. Mira, aquí es donde está la acción correctiva. Para el manejo de no conformidades, si no la has contestado o no la has cerrado, te dan un 90 días adicionales. En este caso, si vemos aquí en la nota, dice, si las extensiones del manejo de no conformidad de una auditoría especial se han usado y no son posibles las auditorías en sitio, y dice, las no conformidades asociadas son consideradas abiertas, pero 100% resueltas. ¿Qué quiere decir? Que ahorita tú ya la resolviste. Sigue abierta, pero todavía, perdón, sigue abierta, pero ya está resuelta. En este caso, tu auditoría especial, si no es una no conformidad mayor, se va a llevar a cabo, como lo dice aquí abajo, tan pronto se lo permitan las auditorías en sitio, es decir, cuando bajen las restricciones de viaje o las restricciones sanitarias. Pero ahorita, por ejemplo, por lo que tú me dices que ya la entregaste y ya te lo aceptaron, pues bueno, ahorita está resuelta. Todavía está abierta hasta que no te dé la solución la casa certificadora. Perfecto. Bien, el siguiente que nos manda Juan Antonio Hernández no es una pregunta, pero es un comentario que nos dice muchas gracias, excelente webinar. Gracias, Juan Antonio, por tu comentario. La siguiente nos la manda Gabriela, que nos dice, Gabriela Elizabeth, entonces, ¿las auditorías internas sí se pueden realizar vía remota? Correcto. Tú defines el medio, vía remota, en sitio,
pues ahora sí que, y también los procesos, Gabriela, uno, considera los procesos más riesgosos y dos, considera la tecnología a utilizar. Si es una auditoría remota, tu plan de auditoría, defínelo, a quiénes vas a auditar para que pues se preparen si están en home office, pues ahora sí que se preparen ahí en casa para tener la información, porque muchos nos llevamos nuestros equipos de cómputo a casa. Ujú. Muy bien. La siguiente nos la manda Marta Patricia y nos dice, ¿qué sucede si se acerca mi auditoría de tercera parte y no se alcanzó a auditar todo el sistema de gestión de calidad? Ok, se acerca su auditoría de tercera parte y no se alcanzó a auditar todo el sistema de calidad. Pero hablamos de que no se alcanzó a auditar en cuestión de auditorías internas, eso sería interesante. Pues bueno, si realmente auditaste todos los procesos, ojo, tú haces la planeación de tus auditorías y haces tu agenda de auditoría de acuerdo a los procesos que vas a auditar. En este caso, si no auditaste estos procesos, tienes que justificar por qué no alcanzaste a auditarlos, ¿sí? Porque en teoría debieron de haber sido auditados y tenemos que justificar eso, porque si nos llegan a revisar el proceso de auditorías internas, nosotros tenemos que ver por qué no nos alcanzó el tiempo, ¿sí? Eso va a suceder. En este caso, si no lo alcanzaste a hacer, bueno, o tramita, no sé si en tu organización existan algunas desviaciones sistemáticas o trata de cubrir esos requerimientos. Pero acuérdate que también, si los procesos que no alcanzaste a auditar sale una no conformidad, tienes que revisar tu proceso de acciones correctivas y preventivas o proceso de acciones correctivas para ver si te alcanza el tiempo para contestarlo. Si no, puedes llegar a tener una no conformidad de no ejecutar de manera completa tu plan de auditoría o tu programa de auditorías. Correcto. Bien, la siguiente nos hace la pregunta Osvaldo Álvarez. Ya sabemos que el documento que estamos revisando aplica para las auditorías de tercera parte. Sin embargo, él pregunta lo siguiente. ¿Se espera realizar las auditorías internas a como dé lugar entonces, ya sea virtual o en persona, incluso para las auditorías de proceso? Incluso para auditores de proceso, por ejemplo, si los procesos no están funcionando, pues bueno, ahí puede haber algunas desviaciones, ¿no? O sea, porque el proceso no funciona, entonces no está corriendo. Es lo que yo les digo, por ejemplo, cuando doy algunos entrenamientos en LPA. Oye, me tocó el proceso de pintura, pero pintura no está funcionando. Bueno, ahí dice que yo tengo que ejecutar mi auditoría LPA. No voy a ir a preguntarle al fantasma de la niña que se aparece o a alguien que no hay nadie, ¿verdad? O sea, no hay nadie ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a contestar, ¿sabes qué? El proceso no estaba funcionando o no estaba produciendo y se entrega a la auditoría LPA. Pero bueno, yo fui a hacerla de acuerdo a la programación, tengo la evidencia. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, los procesos no están funcionando? Puedes hacer un waiver o una desviación y se auditen en el momento que vuelvan a regresar a operación. Eso sí puede pasar. Porque si yo te digo, no, desvíalos y no los audites, ¿qué tal si uno de tus procesos que vas a auditar es crítico? Vas a decir, Oscar me dijo esto. Y no, o sea, hay que revisar de acuerdo a lo que dice la IATF, de acuerdo a los riesgos. La prioridad es de acuerdo a los riesgos. Ok. Porque acuérdense que las auditorías especiales en algunos casos son requerimientos específicos de cliente. CQI 9, CQI 12, CQI 15, 23, 27, 11, 17. Son requerimientos específicos de cliente. Entonces, esas, si no las aplicas por la IATF, las tienes que aplicar porque un cliente te las va a pedir y muchas veces te piden que lo subas a los sistemas del cliente. Correcto. Muy bien. Otra pregunta que... Una última pregunta, Gus. Sí, la última pregunta, y todavía tenemos muchísimas, pero bueno, como No te prometimos preocupes, al las vamos a inicio, contestar todas. serán contestadas por Oscar, bueno, por todo el panel, vía remota, vía por correo electrónico. La última que nos hace Fernando Rodríguez dice, ¿esto es específicamente para la industria automotriz y la certificación de IATF
¿Ustedes tienen los criterios que aplican para prórrogas en ISO 9001 o serán las mismas? Mira, no los tengo aquí. Por ejemplo, ISO 9001-2015 sí te permite auditorías remotas. Por ejemplo, en nuestro caso como CGP, que vamos a tener nuestra auditoría de documental y nuestra auditoría de certificación, a nosotros ya nos dijo la casa certificadora que nos lo pueden hacer vía remota, que no hay ningún problema porque no hay una restricción por parte de ISO. Sin embargo, IATF, esto que tú dices, esto que tenemos nosotros nos aplica para IATF, pero si tú, bueno, Gustavo, me permites ahí apartar esta pregunta especial para preguntarle a nuestro organismo certificador y de contestarle a Fernando si hay alguna regla o alguna concesión para ellos en caso de no ser IATF, a lo mejor ser ISO 9001. Y se lo investigamos sin ningún problema. Ok. Muy bien, y quedaron pendientes muchas más. Pues adelante, creo que eso nos habla que vamos a tener un poquito de trabajo en estos días. Y Sí, yo les está agradezco muy pues mucho interesante el tema. la parte de las preguntas. La verdad, a nosotros como profesionales, como personas, pues nos ayuda a crecer y creo que esto es una comunidad de aprendizaje. En el documento, si hay alguna pregunta o alguna duda, con toda confianza nos pueden contactar. Y pues bueno, yo les quiero agradecer a nombre de Consultoría Global en Productividad y todas las filiales a nivel República Mexicana y nuestros socios comerciales en Europa y en Estados Unidos. Les quiero agradecer la presencia en este webinar y pues de alguna manera estamos a sus órdenes. Que tengan una excelente